Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash te voy a enseñar cómo transferir permisos o una aplicación de una cuenta a otra cuenta. Puedes hacerlo con Gmail o una cuenta de Microsoft. Yo ya lo he intentado con los dos. Aquí yo te enseño cómo transferirlo. Así que seguramente estás viendo este video porque quieres transferir, no sé, creaste una aplicación para algún cliente, para alguna institución o alguna empresa y pues quieres ceder ya los permisos para que no te quedes tú con esa aplicación. Simplemente ocupaste tu cuenta personal y luego pues la vas a transferir a una cuenta institucional o a una cuenta administradora, ¿ok? Bueno, no se te olvide también suscribirte. Recuerda que yo estoy subiendo videos sobre AppSheet para emprendedores donde pues ayudo a un grupo y a una comunidad de emprendedores que de verdad me da muchísimo gusto tenerte aquí. Y bueno, si tú eres nuevo, también dime ahí en los comentarios que eres nuevo para que te dé tu bienvenida. Pues sin más, vamos a nuestra explorador y vaya, también me gustaría saber desde dónde me estás viendo. Ahí dime en los comentarios y qué video te ha gustado también más o sobre qué quieres que haga un video así muy corto como este formato que es el AppSheet Flash, ¿vale? Muy bien, binarios, pues ya tengo aquí mis dos cuentas. Esta es la cuenta de Mundo Binario y la voy a pasar a una cuenta de Salmex, ¿vale? Bueno, prácticamente esta, la de MBTech, que es la que hicimos en un live, que por cierto ahí está apareciendo la carta. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, si le doy clic en los tres puntitos podemos hacer un preview, un copy o un delete. Pero esa no es la opción. Vamos a abrirla. Y en este caso, bueno, voy a cerrar estas pantallitas. Son dos cuentas diferentes. Esta es de Gmail y también es el mismo proceso para cuentas de Microsoft, ¿vale? Solo lo intento con Microsoft y Gmail. Ok, bueno, aquí voy a expandir un poquito más esto para que tengamos mejor visibilidad. Nos vamos aquí en el menú izquierdo, en Manage. Vamos a ir a donde dice Author. Y aquí podemos tener varias opciones. Yo también les recomiendo que exploren y experimenten, ¿vale? Yo le voy a dar clic en Author y en esta opción donde dice Transfer vamos a darle clic aquí y nos va a pedir un New Owner ID y un New Owner Email. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere, aquí nos vamos a ir a la aplicación donde queremos pasarla, ¿verdad? A la de destino, la otra fue de origen y entonces en mi cuenta le voy a dar clic aquí y me voy a ir a esta parte donde dice My Account, ¿ok? En My Account me muestra este ID. Entonces copio, bueno, yo se lo pido a la cuenta administradora a la cual le voy a querer enviar y le doy aquí New Owner ID. Este es el origen, este es el destino. Y el correo a la cual deseo pasarla, nada más voy a solicitarlo y aquí vuelvo a colocarlo, ¿ok? Nada más verifiquen que esté correctamente estos datos. Le voy a transferir, le voy a dar Transfer Ownership y va a tardar algunos segundos. Yo ya no la voy a tener disponible y entonces cuando yo venga a la cuenta donde envié, ¿verdad? Le voy a dar en My Apps y aquí debería tener ya esta, la de MBTech, ¿verdad? Si yo la quiero regresar, pasa lo mismo. Vuelvo a abrirla, ¿ok? Yo ya no la tengo aquí, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacerlo de aquí para la cuenta de Mundo Binario. Muy bien, entonces va a tardar ahí un poquito. Igual nos vamos a ir a Manage y le voy a dar está por aquí, Author. Le voy a dar Transferir, que por cierto, bueno, qué bueno que me pasó esto. Miren, aquí me está diciendo, ok, sí ya tengo la aplicación, pero no tengo esos datos, ¿ok? Entonces, qué bueno que me pasó, porque sí, efectivamente no tengo esa información. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Miren, aquí voy a abrir esta cuenta, voy a abrir mi Workspace, vamos a ir aquí y, ¿dónde está? En mis hojas, porque obviamente yo solo le pasé como el cascarón la aplicación, ¿no? Pero necesito pasarle que es esta MBTech. Entonces voy a darle clic aquí, ¿verdad? Y le voy a dar voy a expandirlo, voy a abrirlo, voy a abrir la hojita, ¿verdad? Y le voy a decir aquí, ¿dónde está? Luego hay veces que archivo, en la opción de archivo, le voy a dar a compartir, ¿bien? Le voy a dar compartir con otros. Y aquí le voy a decir, bueno, a quién se lo quiero compartir. Yo le voy a poner aquí la cuenta axel.salmex@gmail. Bueno, me confundí, voy a borrarlo. Nuevamente no pasa nada, es axel.salmex@
@gmail.com. Si es con Outlook, pues bueno, van a tener que copiarlo manual, ¿ok? Le voy a dar aquí de tipo lector nada más y ahorita van a ver qué sucede. Le voy a dar enviar. Muy bien, ya se tuvo que haber enviado y aquí voy a entrar a mi workspace de Sheets, ¿verdad? Y entonces ya lo tengo, ya lo debo tener más bien. Aquí debería tener ya compartido. No me ha llegado. Voy a darle un refresh. ¿Cómo se llama? MBTech. Ok, MBTech. Aquí está. Ya está compartido. Entonces lo que voy a hacer, como yo solo soy lector, pues simplemente le voy a dar, bueno, aquí la abro. Yo no puedo editar, si se dan cuenta, solo le doy, le puedo dar ver. Entonces podría crear una copia, ok. Le doy crear copia y se va a llamar MBTech, tal cual. Ok, y lo voy a poner en mi unidad. Le voy a dar a aceptar. Fíjense, ya se está copiando. Esta sí ya la puedo editar yo. Y entonces si yo me voy a todas mis hojas, ahí está. Muy bien, esta es, me muestra un iconito de share porque me lo compartió y este solo es de lectura. En este ya es mío y si se dan cuenta le puse el mismo nombre. Entonces en mi aplicación, si yo le doy refresh, ya no necesitaría mostrar este error. ¿Por qué? Porque encontró el source. Vamos a darle un refresh, ¿verdad? Obviamente los datos que manipule aquí pues van a ser propias de esta hojita, no va a alterar a esta hoja. Ok, ahí está refrescándose y si lo hicimos con éxito pues ya tendremos nuestros datos, ¿vale? A ver, ahí también algo que sucede y algo súper importante en productos, si se dan cuenta, aquí no necesitaría tener, a ver, en clientes, cuando levanto un pedido, ¿verdad? Edito. ¿Dónde está? Es que hay una cosa aquí en productos. Bueno, es así como los pasan, solo que obviamente necesitan, por ejemplo, si subieron el logotipo o si subieron imágenes, necesitan pasar toda esa información, ¿ok? Entonces es así como se transfiere. Para pasar información, pues bueno, pues necesitan experimentar un poquito más en esta parte, como los widgets, yo le llamo así. Y hay una cosa que se llama ¿cómo se llama? Drive, ¿no? Únicamente el Drive. Y en el Drive yo tengo ahí mis, pues mis imágenes y demás, ¿verdad? Entonces también necesitan pasar toda esta información para que, bueno, tenga el mismo sentido de la aplicación. Pero prácticamente es así como es que se va a pasar. Vamos a hacerlo como les estaba diciendo. Aquí qué bueno que sucedió eso porque seguramente les iba a pasar a muchos. Entonces nuevamente selecciono y aquí me voy a ir a mi cuenta, ¿verdad? Habíamos dicho. Y entonces vamos a hacer lo mismo, transferir. Aquí ya no me marcaría error porque sí existe mi sheet, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí qué sucede. Vamos a darle en Manage y en Author y vamos a transferir, ¿verdad? Entonces colocamos el ID y colocamos el correo electrónico al cual vamos a ir a depositar o a transferir, pues eso, ¿verdad? Transferir ownership. Va a tardar unos segundos, también de acuerdo a cuánto pesa su aplicación. Ya desapareció de este momento, más bien de esta aplicación, de esta cuenta, y ahora MBTech ya lo tengo aquí. La abro y va a ser totalmente transparente. Entonces, pues ahí está mi binario. Espero que te haya servido bastante. Esto suele suceder cuando, pues bueno, estás creando la aplicación y de momento pues ya la terminaste y se la vas a pasar a tu cliente final o a la empresa final, ¿vale? Ok, mis binarios, eso fue todo, espero que te haya servido. Aquí también te dejo otros videos que seguramente te pueden servir, o dale aquí clic en el planetita de Mundo Binario y suscríbete, es muy sencillo. Cuídate mucho, mi binario favorito.